Hola amigos de Espacio Reducido. Como ya viene siendo costumbre, le vamos a traer otro análisis de partido, uno de los partidos más destacados de lo que fue el fin de semana. En este caso tocó el turno al Tottenham 2, Manchester City 0, o Manchester City 0, Tottenham 2, mejor dicho, porque el Manchester City fue local. Un partido que tiene muchísimo que analizar desde el apartado táctico, y aquí vamos a tocarle algunos de cuáles fueron los principales motivos para que los de Thomas Frank derrotaran a los de Pep Guardiola. Les tengo dos noticias. La primera es que los videoanálisis los vamos a comenzar a hacer con la plataforma Flux, FL-intermedio UX, una plataforma que recomiendo muchísimo, no solo porque van a tener un 10% de descuento si se suscriben con el código de nosotros, el código que le vamos a dejar en el link abajo en la descripción de este link en YouTube, sino también porque me parece un programa muy cómodo y muy útil y muy fácil de utilizar. Es un programa bastante completo en cuanto a la calidad de las cosas que se pueden llegar a hacer y sobre todo, insisto en lo mismo, muy fácil de utilizar, y para personas como yo le viene muy bien esa sencillez y no que no sea tan complicado, ¿no? Así que nada, si les gusta el videoanálisis, si quieren acceder a algún programa en específico que les pueda ser útil para el videoanálisis, ya saben la sugerencia. Y la otra noticia es que pronto vamos a seguir con este nuevo formato, pero vamos a ir agregándole una serie de cositas que quizás lo puedan hacer más interesante en cuanto al impacto visual. No dejo pistas, pero pronto se verá. Hola amantes del juego, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Espacio Reducido. Si le pusiste play ya no lo pares, arrancamos. Espacio Reducido. Entrando ya en materia, el partido, como les comentaba, nos dejó ciertos aspectos tácticos muy interesantes y sobre todo que vienen a darle continuidad a lo que fue la primera jornada. Ambos equipos ganaron su primera presentación en Premier y ambos equipos quisieron replicar ciertos comportamientos de lo que hicieron en la primera jornada, ¿no? Con sus matices y sus planes de partido diferentes al enfrentarse a rivales de distintas categorías, ¿no? No es lo mismo para el Tottenham enfrentar al Manchester City que al Burnley, y no es lo mismo para el City enfrentar al Wolverhampton que enfrentar al Tottenham, ¿no? Los cambios por parte de Guardiola sobre todo estuvieron dados en la figura de los interiores, ¿no? La semana pasada, como ya lo comentamos en el análisis que hicimos, el City jugó con los interiores siendo Bernardo Silva y Reinders. Ahora en este caso por el portugués entró Ryan Cherki, que fue un jugador que quizás fue una de las claves negativas, por así decirlo, de lo que fue la derrota de Manchester City, ¿no? Sin entrar en echarle demasiada culpa al jugador francés, porque para nada lo tiene, pero en cuanto a encaje táctico, yo creo que le costó el partido bastante al City, desde la posición de los interiores y desde la posición de su mediocampo en general, ¿no? Sobre todo, una cosa que comentamos la semana pasada, que fue la insistencia de Guardiola en no dejar solo a Nico González en ese segundo escalón, en ese segunda altura, en ese círculo central. Yo creo que Thomas Frank lo leyó muy bien y lo contrarrestó muy bien. Cherki no tiene esa capacidad de moverse en el eje vertical como lo hace Bernardo Silva con más naturalidad a la hora de superar presiones y de quizás de darle un sentido más de jugador de base a la jugada. Cherki es sobre todo es un organizador, pero de los metros más arriba, sobre todo también un acelerador, un jugador que busca hacer más daño, que tiene muchísimo mejor último pase que Bernardo, y los comportamientos obviamente fueron otros, ¿no? Y también la semana pasada mencionamos lo que fue la figura de Rico Lewis, que esa dualidad que tiene para caer a las zonas interiores, para caer por afuera, para caer a las zonas entre líneas, le vino muy bien al Manchester City la semana pasada contra el Wolverhampton, pero esta semana Thomas Frank lo controló muy bien, ¿no? Thomas Frank lo controló sobre todo desde unas situaciones, por ejemplo, en bloque medio, donde planteaba un 4-2-4, pero con el objetivo de meter muchísimo jugador en carril central para que el City no pudiera progresar por dentro. Si el City buscaba o encontraba maneras de progresar que fueran por fuera de esas dos primeras alturas, incluso insistía muchísimo en no meterle un quinto jugador en última línea de no ser necesario, que luego lo vamos a ir comentando, pero sobre todo comprimir esas dos primeras líneas, tanto comprimirla como estrecharla, ¿no? Como vemos en la imagen, vemos a los 6 jugadores aquí muy junticos, y sobre todo la particularidad
como podemos ver a continuación, de Brennan Johnson, el extremo izquierdo, cerrarse mucho la posición, bascular de manera agresiva y perseguir las caídas a zona de medio centro de Rico Lewis. Esta me parece que fue una de las claves, ¿no? Porque esa insistencia, sobre todo al inicio del partido de Thomas Frank, en que Rico Lewis no recibiera solo, yo creo que le dio muchísimo rédito a lo que fue el partido del Tottenham, ¿no? Y sobre todo porque, contrario a lo que ocurrió la semana pasada, ni Reindl ni Cheque supieron ser esa ayuda que sí fueron para Nico González la semana anterior contra el Wolverhampton, ¿no? Y no sé, creo que ahí fue una de las claves, ¿no? Nico no tuvo un buen partido, ni con balón ni sin balón. Y sobre todo porque me parece que lo vimos muchas veces en situaciones donde no tenía socios cercanos. Como decía, ¿no? Independientemente de la capacidad que tuviera el City de juntar pases, de iniciar juegos, de dar cierta continuidad al juego, la idea siempre se mantiene igual, ¿no? Brennan Johnson muy pegadito a Rico Lewis, muy cerrado en la basculación, y el Tottenham cerrando en esa especie de bloque medio, bloque bajo, en un 4-2-4, como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Clave esa estructura cerrada y la intención de que el City no encontrara jugadores dentro de ese dibujo que vimos ahí a continuación, ¿no? Si quería progresar, que lo hiciera por fuera, y ya por fuera, obviamente los comportamientos iban a cambiar, pero la idea general era aislarle un poco de juego a los jugadores más diferenciales, como son Checky y Reindl, los cuales no tuvieron un buen partido, pero sobre todo por eso, ¿no? Porque pudieron muchísimo conquistar esa segunda o tercera altura entre líneas, ¿no? Y tampoco tuvieron esa capacidad de saber salirse de la zona y hacer que el juego fluyera desde ahí. La idea por parte de Thomas Frank era tratar de ensuciar, sobre todo, esos inicios de juego del City, que el City no estuviera cómodo en ningún momento con ese bloque intermedio que comentábamos en 4-2-4, y también saber mezclar el bloque medio con las presiones. Sobre todo, el equipo tenía una premisa muy clara, que era cuando el balón fuera hacia atrás, pasar de ese bloque medio en 4-2-4 a una presión al hombre. Como vemos aquí en la imagen, todo el mundo salta a presionar al hombre, y una vez se decide presionar al hombre, la premisa era no soltar. No soltar en ningún momento, y sobre todo vimos a Brennan Johnson, como vemos aquí en la imagen, saltar sobre el central. Una vez se lograba esto, y los emparejamientos sobre carril central eran muy marcados, ¿no? Que no le permitía girarse a los jugadores de esa segunda altura del Manchester City, entonces han logrado hundir al City en su propio campo, y sobre todo con situaciones bastante agobiantes que terminaban por o tomar riesgos innecesarios o por dividir el bloque mediante un balón largo, ¿no? Dividir el juego mediante un balón largo y tratar de ganar el juego directo. Y ahí entra la figura sobre todo de Cuti Romero por parte del Tottenham, de Thomas Frank, que estuvo muy bien en esa defensa de juego directo, sobre todo sobre Erling Haaland, ¿no? Pero como comentaba, ¿no? El patrón colectivo más destacado, quizás, por así llamarlo, fue esa capacidad que tenía el equipo de saber detectar cuándo pasar del bloque medio en 4-2-4 a una presión alta, a pares completamente, ¿no? Una vez cada jugador identificaba con cuál rival tenía que ir, no lo soltaba en ningún momento. Una vez el equipo seguía con esta premisa de pasar del bloque medio a presión alta al hombre, a presión a pares, escogiendo muy bien los momentos, yo creo que fue imponiéndose en el partido también desde el plano mental. Una vez decide seguir con este plan de persecuciones por todo el campo, de no soltar, de no hacer intercambios, de ser agresivos, una vez ya decidiste hacerlo y no buscar reestructuraciones, es clave, vital, ganar duelos. Yo creo que el partido se explica sobre todo también desde ahí, ¿no? Desde esa superioridad cualitativa de los jugadores del Tottenham sobre los del Manchester City a la hora de ganar duelos. Fueron ganadores de duelo en todo el campo, durante todo el partido, y el City echó en falta a ese jugador que quizás tuviera esa capacidad de quitarse un rival, de dar una pausa, de cambiar un poco el ritmo de esas presiones, ¿no? Cambiar un poco la inercia de esas presiones. Sobre todo
me quedo con imágenes que son muy llamativas y muy ilustrativas de lo que fue la idea general del Tottenham, ¿no? Una vez se lanzaba a presionar, ¿no? Como por ejemplo esta que vemos aquí, sobre que vemos los dos jugadores señalados que son ambos centrales, ¿no? Tanto el Cuti Romero persiguiendo a Haaland, que termina robando el balón en esta situación, como Van de Ven, que había caído prácticamente a zonas del lateral izquierdo muy alto, ¿no? Persiguiendo a Checky en esta situación. Me parece un plan sobre todo valiente, pero que los jugadores de Tottenham entendieron muy bien, ¿no? Ganar duelo, una vez te emparejabas, ganar duelo, y fue una de las claves del partido en cuanto al plano emocional, ¿no? Que es fundamental en este deporte. No solo los partidos se ganan desde el apartado táctico, no solo se ganan desde el apartado técnico, también desde el plano mental, ¿no? Y con el paso de los minutos vimos un Tottenham que fue metiéndose en la cabeza del Manchester City, frustrándolo, generando situaciones de estrés continuamente y generando situaciones que luego se iban a transformar en pérdidas dolorosas para los jugadores de Manchester City, como fue la situación del segundo gol. Al final los partidos son muy amplios, ¿no? Y se viven distintas situaciones más allá de lo planificado, ¿no? De hecho, se viven muchísimas situaciones fuera de lo planificado o fuera de lo ideal, ¿no? Y el Tottenham obviamente las tuvo que vivir, ¿no? Y sobre todo en situaciones de bloque bajo, cuando el City logró progresar, aunque hay que decir que las progresiones, sobre todo para meter al Tottenham en campo propio, para hundir al rival, fueron de la manera en la que el Tottenham buscaba, ¿no? Fueron situaciones bastante bien controladas por parte de los entrenados por Thomas Frank, ¿no? En este tipo de situaciones, como ya comentamos, que la premisa general era un bloque medio o vivir en un bloque medio en 4-2-4 y luego de ir reaccionando en este tipo de situaciones cuando el City lograba hundir al Tottenham, sobre todo llevando el balón de lado a lado y en situaciones de amplitud máxima por parte del Manchester City. La premisa general, como vemos aquí en la imagen, era que uno de los dos integrantes de ese doble pivote, de ese 4-2-4, de esa segunda línea, se metiera entre líneas, pero se metiera entre líneas sobre el intervalo. El lateral iba sobre el jugador en amplitud y en el intervalo iba a protegerlo este jugador de segunda línea, ¿no? Y la idea general era sobre todo mantener en zona de defensa del área a tus dos centrales y el lateral del lado opuesto, ¿no? Dos centrales que obviamente son muy dominantes en el juego aéreo y como ya comentaba, ¿no? Se habían impuesto desde lo mental y desde lo emocional, ¿no? Un plan de partido, como vemos, muy coherente con las situaciones de juego que se fueron dando y sobre todo con las características de los jugadores, ¿no? Tener a Cuti Romero y a Van de Ven dentro del área, sin duda fue una de las claves de partido en esas situaciones de defensa del área que se fueron dando, ¿no? Que quizás no fueron demasiadas o no fueron las más estresantes porque el equipo nunca quedó mal parado, nunca quedó partido, casi nunca, pero igual son situaciones que había que resolver y que había que imponerse, ¿no? Y ambos lo hicieron muy bien, pero todo parte desde un diseño de Thomas Frank muy coherente, ¿no? Con ese pivote cayendo al costado del lateral para protegerle ese intervalo que se abría una vez el lateral iba afuera. De hecho, el partido, si de alguna manera se puede explicar, es sobre todo desde la parcela sin balón, ambos equipos, ¿no? Yo creo que lo que mejor hizo el Tottenham fue su trabajo sin balón y el City yo creo que sus primeros 25-30 minutos hasta la lesión de Arnautovic, que me pareció fundamental, porque fue un jugador que le dio mucha flexibilidad, mucho dinamismo en esas posesiones, sobre todo su capacidad de combinar en corto, tuvo un par de situaciones muy interesantes relacionándose con Mamouche, dándole esa amplitud intermedia a las construcciones de juego del City y también en el apartado sin balón, ¿no? Porque independientemente de que quizás no sea el más capacitado para defender corriendo hacia atrás, yo creo que es muy activo y sobre todo estuvo muy bien defendiéndose adelante, ¿no? Y el City, si algo hizo bien en estos primeros 25-30 minutos antes de Coque, donde me parece que no jugaron mal, fue presionar, ¿no? Y sobre todo siguió un poco la línea de lo que vinieron haciendo la semana pasada, con una presión alta muy marcada, con Oscar Bob, uno de los extremos, yendo sobre un central, sobre el central de su zona, obviamente, y con Haaland yendo sobre la otra, ¿no? Y la particularidad es que una defensa bastante al hombre, que es algo que últimamente la mayoría de los equipos están optando,
y la particularidad es que siempre tratan en estos diseños de presiones, siempre tratan de dejar un +1 en última línea, ¿no? En este caso, el +1 sobre todo era Nico en esa zona intermedia, ¿no? Una presión muy Pep Lijnders, el ayudante de Guardiola que se incorporó a la institución de Manchester este año y que estuvo muchísimo tiempo con Jürgen Klopp y que si algo se ha caracterizado o si algo le han destacado anteriormente es su diseño de presiones, ¿no? Como decía, la intención de City era presionar al hombre, orientar fuera y tener un +1 en zona de balón dividido, en zona de caída, en esa zona de última línea. Última línea y zona intermedia con Nico, ¿no? Y para lograr ese +1, el central del lado contrario, el punta del lado contrario, en este caso el extremo, que iba sobre uno de los centrales, lo que tenía que hacer era una especie de intermedio y reajustar sobre uno de los pivotes una vez el equipo orientado afuera, como vemos en esta situación, ¿no? Pero bueno, el plan de Thomas Frank fue muy amplio y sobre todo transmitiendo muchísima fe, que me parece fundamental. Más allá de que la presión del City, como le comentaba, fue buena, yo creo que el Tottenham, si algo tuvo, fue esa capacidad de no asustarse, de tratar de seguir su plan, de seguir con las intenciones que traía y no caer en esa derrota mental de la que sí luego cayó el City, ¿no? Y vimos situaciones de unas 2 3 pérdidas en el partido bastante sensibles, pero también vimos situaciones donde el Tottenham insistió en tener esa continuidad en los primeros pases, ¿no? Sobre todo con la figura de Cuti Romero, me pareció prácticamente de los 3 mejores jugadores del partido, no solo por lo que comentaba de su capacidad de ganar duelo, por su capacidad de defender hacia adelante, por su capacidad de empujar al equipo, por su capacidad de meterse en la cabeza de los rivales y esa victoria mental que contagiaba a todos sus compañeros, sino también por la serenidad que tuvo con balón, ¿no? Tanto él como Rodrigo Bentancur me parecieron clave en esos primeros pases y sobre todo demostrando valentía, ¿no? Demostrando no temerle a meterse en situaciones complicadas, situaciones de presión alta o con situaciones contra una presión alta bien ejecutada por parte de Manchester City, pero confiando en que su capacidad le iba a dar para salir de esas situaciones y sobre todo le iba a transmitir a sus compañeros confianza, ¿no? Que es una de las claves de este deporte, ¿no? Como vemos, por ejemplo, vemos a Rodrigo Bentancur en una misma secuencia cayendo a diferentes zonas, muchísima movilidad, todo como me voy, me muestro a los centrales, ofrezco una nueva línea de pase, ofrezco una solución a mi compañero y por supuesto con un Paliña más fijo en ese tipo de situaciones, ¿no? Un Paliña más compensador porque obviamente, ¿no? Dependiendo los planes se diseñan dependiendo de las cualidades de los jugadores y Paliña es un jugador más posicional, más de corte y Rodrigo Bentancur es un jugador muchísimo más móvil y con capacidad asociativa. Bueno, el plan de salida contra la buena presión alta del City de Thomas Frank también tuvo una figura fundamental, ¿no? Que fue la de Pape Sarr. Su capacidad de movimiento, su larga zancada, su inteligencia para detectar los espacios vacíos fue clave a la hora de superar presiones, ¿no? También es un jugador que, como ya mencionábamos, ¿no? Fue una de las claves del partido. Ganar duelos, un jugador, a pesar de un jugador que gana muchísimos duelos, un jugador que tiene muy buena protección de balón para ser mediocampista, sobre todo en situaciones de descarga, aguanta muy bien la posición, aguanta muy bien el balón, deja de cara a los compañeros y fue clave en el partido, ¿no? En la jugada del primer gol, como vemos aquí, le gana el duelo en la situación de juego directo y es el que rompe la jugada para la prolongación de cabeza, para la corrida de Richarlison y luego la jugada termina en gol, obviamente. Y en el segundo gol también es fundamental, como vemos aquí, que es un jugador que provoca que provoca el robo, ¿no? Que provoca la pérdida sobre todo, ¿no? No llega a robar, pero provoca una pérdida en una zona muy sensible y donde prácticamente esa pérdida termina en gol y voy a terminar en gol de manera inevitable, ¿no? Como decía, ¿no? Hubo actuaciones individuales muy destacadas, la de Cuti Romero que salta a la vista, la de Van de Ven me pareció muy buena, Richarlison también dio sus cositas, muchísimos jugadores a destacar, ¿no? Pero quizás lo de Pape Sarr sale un poquito del radar y a mí me pareció una de las figuras del partido por esto que les venía comentando, ¿no? Y al final, como hemos dicho durante todo el análisis, ¿no? El plano individual y la capacidad de ganar duelo creo que también fue lo que terminó marcando
marcando el destino de esta victoria, esta maravillosa victoria del Tottenham de Thomas Frank. Bueno, hasta aquí el análisis de este partido, analizando algunas de las claves de lo que fue este encuentro. Y un Tottenham que por segunda semana consecutiva, quizás tercera, si lo encadenamos con la Supercopa de Europa, vuelve a dejar muy buenas sensaciones. Invita a ser optimistas de cara al futuro. Y bueno, un Manchester City que no pudo replicar las buenas actuaciones de la primera jornada, ¿no? La temporada es joven, muy joven todavía, pero creo que fue uno de los partidos más interesantes de lo que fue el fin de semana, y sobre todo a nivel táctico yo creo que nos dejó cositas muy interesantes, ¿no? Así que por mi parte me despido, como les decía al principio del vídeo, perdón. Esperamos que para las próximas semanas ir mejorando en cuanto a la calidad de los análisis. Esperamos traer nuevas cosas para mejorar lo que es el plano visual de estos videoanálisis. También tenemos otro tipo de sorpresas que vamos a ir diciéndoles por el camino. Y nada, un placer que hayan llegado hasta el final. Y por favor, si les gustó el vídeo, recuerden darle like, suscribirse y todas las cosas que se suelen hacer por acá. Un abrazo a todos.